Buenas tardes a todos los seguidores de RoboTrader. Hoy tenemos una vez más otra conferencia que promete ser muy interesante por Carlos Puig-Sagibela, eh, que es también autor de libros. Bueno, ahora nos explicará todas sus facetas, que tiene una transparencia dedicada a ello, y nos va a hablar de cómo usar el Machine Learning para el trading, básicamente. Así que nada, os dejo en buenas manos. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Es un honor y un placer estar aquí. Voy a compartir pantalla y me decís si se ve bien. Perfectamente. Perfecto. Genial. Muy bien, pues la conferencia se titula Indicadores predictivos y Machine Learning. Realmente no pretendo cubrir todo lo que es el ámbito del Machine Learning, que es muy amplio, sino una parte muy concreta que además tiene que ver con una metodología desarrollada por la Escuela de Trading de Sistemas Inversores, que a los que estéis interesados por este mundo ya os animo a que por lo menos os informéis de lo que se hace en la Escuela de Sistemas Inversores donde yo colaboro, ¿no? Bueno, esto es una transparencia simplemente para que conozcáis algunos datos sobre mí. Yo soy ingeniero industrial, también soy diplomado en ciencias económicas. Tuve el honor de ganar el concurso de RoboTrader de 2020 y la verdad es que ese es uno de los motivos por los cuales tengo la oportunidad de estar aquí impartiendo esta conferencia, ¿no? Bueno, soy profesor en la Escuela de Trading de Sistemas Inversores. Tenemos ahora más un nuevo programa en criptofinanzas, que también os animo a que conozcáis. Y bueno, pues yo también soy uno de los profesores. Hace años fui vicepresidente de un hedge fund que se llama Intellectia Capital, bueno, se llamaba porque ya desapareció. Y lo curioso de este hedge fund es que estaba ya basado hace ya bastantes años en estrategias de trading automático. O sea que yo creo que es una experiencia, la verdad es que evidentemente hubo cosas buenas y cosas malas, pero en cualquier caso aprendí bastante. También soy profesor en diferentes escuelas de negocios, pues como el Centro de Estudios Financieros, como ICADE Business School, The Valley Digital Business School. Y bueno, pues he escrito 9 libros, 4 de ellos relacionados con LinkedIn y con marca personal, que es uno de los temas donde yo bueno, pues tengo ciertos conocimientos, ¿no? Tengo además una empresa que se llama Social Smart Trading, que está especializada en redes sociales, en social selling y también en trading automático. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de participar en la creación o de dirigir 12 startups a lo largo de mi vida profesional. Algunas de ellas fracasaron rotundamente, de ellas aprendí bastante, y otras, bueno, pues continúan hoy en día. Por lo tanto, bueno, pues estoy bastante satisfecho con eso, ¿no? He vivido y trabajado en varios países y además soy un orgulloso padre de 2 hijas. Yo creo que con esto os hacéis una idea de mi perfil profesional, sobre todo aquellos que no me conozcáis, ¿no? Y bueno, pues empezamos ya con el tema en cuestión, ¿no? Y empiezo haciendo una pregunta. ¿Existen en el trading indicadores predictivos? Porque esto es una pregunta que nos podemos hacer a la hora de abordar el mundo del trading. Y bueno, tanto a los que estáis aquí participando como el propio Eduardo, yo no sé si tenéis opinión al respecto. Vamos a ir hablando sobre ello, ¿eh? Pero primero, ¿creéis que existen indicadores predictivos? Es decir, indicadores que nos permiten anticipar lo que va a suceder en el mercado en un momento posterior. ¿Qué opináis? Buena pregunta, yo creo que sí, pero Eduardo cree que sí. No sé si hay alguna pregunta más, si hay alguna opinión más por ahí. Yo evidentemente me reservo mi opinión de momento, pero bueno, vamos a continuar porque la pregunta queda ahí. Y bueno, pues vamos a ver algunos de los indicadores que en la literatura se pueden considerar o que son considerados, no por todo el mundo, pero a lo mejor por una mayoría, como predictivos. Bueno, pues de hecho en la literatura se les llama leading indicators, es decir, indicadores adelantados, indicadores que se adelantan a lo que puede suceder en el mercado. Por un lado tenemos los indicadores Ichimoku, que se han puesto de moda, bueno, pues recientemente no, hace ya algunos años, que están basados sobre todo en acción del precio. Ya os digo, todo esto es discutible que sean de indicadores adelantados, pero he hecho esta clasificación basándome en opiniones, digamos, más generales, ¿no? Puede haber indicadores como el Awesome Indicator, que es un indicador de momentum un poco más evolucionado, que tiene una fórmula corregida, de tal manera que sus creadores dicen que pueden predecir o pueden adelantar lo que va a suceder en el mercado y por lo tanto serviría como indicador predictivo. Otro tipo de indicadores basados en volumen es el OVV. El OVV o On Balance Volume es un indicador que realmente asigna todo el volumen que ha sucedido en el mercado en ese periodo temporal. Si es una barra o una vela alcista, cuenta como volumen positivo o volumen de compra, y si es una barra bajista o una vela bajista, cuenta como se resta y se computa como volumen bajista.
Y bueno, pues haciendo esos cálculos se pueden hacer de diferentes periodos. Se supone que este indicador basado en el volumen podría ser un indicador adelantado o un indicador predictivo. Tenemos también los niveles de Fibonacci, que son muy conocidos, que el problema que tienen es su subjetividad, es decir, si ponemos a 5 traders a tirar niveles de Fibonacci, pues seguramente muchos de ellos tirarían niveles en sitios distintos. A lo mejor algunos coinciden, pero otros no, ¿no? Y bueno, pues algunos también dicen, y de hecho se utilizan así, como indicadores predictivos, puesto que señalan niveles en donde puede ir el precio o puede ser un objetivo a la hora de introducirse en una operación, ¿no? Tanto de take profit como de stop loss de pérdidas, ¿no? Y por último, tendríamos los pivot points. Estos son unos indicadores también basados en el precio, en los precios normalmente del día anterior, que nos indican los niveles clave para el día siguiente. Entonces, bueno, pues hay un nivel principal, un nivel base, y luego hay 3 niveles de resistencia, llamados R1, R2, R3, y 3 niveles de soporte, S1, S2, S3. Evidentemente, llegar al último en ambos lados es más complicado y ocurre menos veces. Y bueno, pues se montan estrategias basadas en los pivot points, que se podrían considerar también indicadores predictivos. Yo no digo que lo sean, ¿eh? Yo estoy aquí simplemente describiendo lo que normalmente se ve en la literatura sobre trading. Y luego tenemos a los indicadores retrasados, que los pobrecillos, digamos, cargan con esta fama, ¿no? O lagging indicators. Estos indicadores, disculpa un momento. Estos indicadores realmente son la mayor parte de los indicadores clásicos. Entonces tenemos indicadores como el RSI, como el estocástico, como una combinación de ambos indicadores conocido como Stoch RSI. Tenemos indicadores como las medias móviles, que posiblemente son de los más conocidos y de los más utilizados, a pesar de todo, a pesar de que montar un sistema completo rentable de trading solo basado en medias móviles es realmente complicado. Yo no lo he conseguido nunca, ¿eh? Tenemos, bueno, evidentemente dentro de las medias móviles tenemos la media móvil simple, la exponencial, TRIM, tenemos diferentes tipos, la media, la WMA, la de pesos ponderados. Bueno, hay muchas combinaciones de medias móviles, ¿no? Tenemos también las bandas de Bollinger o los canales de Keltner, que es otra forma de describir el mercado. Hay en algunos casos también las bandas de Bollinger se pueden tratar como indicadores adelantados. Lo que pasa es que yo la mayor parte de la literatura he visto que realmente estamos reaccionando a lo que sucede con las bandas de Bollinger y por lo tanto se podrían considerar mayoritariamente como indicadores atrasados, ¿no? Y por último, estoy poniendo algunos ejemplos nada más, ¿eh? Por último, tendríamos el ATR. El ATR, digamos, es la medida más utilizada para medir la volatilidad en un mercado. Y también hay estrategias que usan el ATR, pero que, digamos, basado en lo que ha sucedido en el periodo inmediatamente anterior, pues podemos montar estrategias. Por lo tanto, también se podrían considerar indicadores retrasados. Y evidentemente hay muchos más, ¿eh? Hay enciclopedias completas de indicadores y podríamos, en función de nuestra aproximación al mercado, clasificarlos mayoritariamente como retrasados o como adelantados. En cualquier caso, no hay un consenso unánime en el mercado. Y no hay tampoco un indicador que digamos, es que este es el indicador que realmente nos podemos utilizar para predecir, ¿no? Un indicador predictivo. Entonces yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Existen en trading indicadores predictivos? Indicadores que de verdad nos permitan adelantar lo que va a suceder. No sé si Eduardo va a volver a repetir que él cree que sí y ahora a lo mejor tendríamos que ver en qué basa su respuesta o si no, si alguien de la audiencia quiere aportar algo más. Y si no, continúo con la exposición. ¿Qué opinas, Eduardo? ¿Te reafirmas en tu opinión? Sí, yo me reafirmo, no quiere decir que sea un 100% de predicción, claro. Evidentemente. Pero que te pueden servir, ¿no? Para hacer esa función. Sí. Muy bien, pues yo no voy a responder esa pregunta. Yo no la voy a responder. Y diréis, bueno, entonces esta conferencia, vaya timo, ¿no? Yo pensaba que nos ibas a contar algo interesante. Bueno, pues no os voy a responder. Lo que voy a hacer es que responda por mí los algoritmos de Machine Learning. Es decir, vamos a utilizar algoritmos no demasiado complejos de Machine Learning para responder a esta pregunta de si podemos de alguna manera anticipar y predecir lo que va a suceder en el mercado. ¿Os parece bien esta propuesta? Vamos a ver un método en concreto para poder utilizar estos algoritmos, ¿eh? Ya sé que hay mucha discusión en el mundo académico y también en el mundo del trading
sobre si Machine Learning realmente es un método eficaz o eficiente para crear y elaborar sistemas de trading. Y yo no voy a entrar en esa discusión. O sea, yo lo que creo es que lo importante es que los resultados hablan por sí mismos. Yo sí os puedo decir que en mi caso personal, con mis propios fondos y con mis propias estrategias, yo sí he utilizado estrategias de Machine Learning con éxito para ganar dinero. La mayor parte de los alumnos de la Escuela de Sistemas Inversores también lo hacen así. Con estos algoritmos de Machine Learning he sido capaz de ganar RoboTrader en 2020. Es decir, hay algunos indicios que parece que este camino puede ser uno de los caminos, no es el único, ni mucho menos, para poder tener éxito en el trading. Entonces, bueno, vamos a ver el camino que hemos seguido, ¿no? Vamos a diseñar un experimento. Y ese experimento, que evidentemente tiene muchas limitaciones, es decir, esto tal cual está, no valdría para publicar una tesis doctoral, ni mucho menos. Hay algunos aspectos que tendrían que ser mucho más sólidos y tendrían que ser mucho más completos y tendrían que estar basados en algo más robusto. Pero lo importante es que estos experimentos, en las metodologías ágiles, de las cuales yo también doy clase, lo que importa es que el resultado nos sirva para avanzar, nos sirva para ganar algo más de conocimiento, nos sirva para crear algo que realmente da el resultado que queremos, ¿no? Y desde ese punto de vista, este experimento sí cumple esas condiciones. No cumple las condiciones de un experimento hecho con un rigor científico absoluto, ni mucho menos. Vamos a ver el experimento. Vamos a utilizar para datos, para el código y para hacer los backtests, la plataforma de TradeStation, que entiendo que es muy conocida por muchos de los que estamos aquí. ¿Realmente por qué he elegido esta plataforma? Primero, porque los activos que ahora los veremos, que voy a tratar, son futuros. Y en esta plataforma los datos de los futuros son especialmente buenos. Y además, si tienes una cuenta con TradeStation, esos datos son gratuitos. Entonces, bueno, pues tiene esas dos ventajas. Luego vamos a utilizar una serie de indicadores de tres tipos. Indicadores de precio, indicadores de volatilidad, indicadores de volumen. Luego veremos cuáles son los que vamos a escoger y evidentemente se podrían haber escogido otros, que es una de las líneas de investigación o mejoras que se pueden plantear a la hora de hacer este experimento. Además, vamos a utilizar una plataforma de Machine Learning que se llama Weka. No sé si algunos la conocéis previamente. Weka es una plataforma de software libre creada por la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda. Y es conocida en el mundo de Machine Learning no solo para trading, ni mucho menos, sino para cualquier otra aplicación relacionada con el aprendizaje automático en diferentes disciplinas. Nosotros lo que hemos hecho es extraer aquellos algoritmos que creemos que nos pueden dar un buen resultado en el mundo del trading. Pero que sepáis que esta plataforma se la puede descargar cualquiera. Evidentemente, saberla manejar y dominar lleva su tiempo, como cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues lo que hemos hecho es extraer 2-3 algoritmos que nos van a permitir hacer este experimento. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de algoritmos que hemos elegido también, tanto de clasificación como de ranqueo y como de extracción de reglas automáticas de trading para poder ver si realmente podemos construir sistemas. Bueno, pues aquí en este caso vemos un algoritmo que se llama Ranker, que es un algoritmo que lo que hace es te calcula las correlaciones entre una serie de indicadores y, bueno, pues una etiqueta o un resultado que queremos obtener. Luego veremos en más detalle cuáles son los otros que hemos utilizado. Pero tenemos aquí las 4 piezas que conforman el experimento. Los datos, la plataforma de backtest y donde hemos generado el código para poder probarlo, los indicadores que hemos elegido, la plataforma de Machine Learning con los algoritmos y los algoritmos en concreto que vamos a utilizar. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Yo continúo, luego haremos al final un turno de preguntas. Vamos a continuar. ¿Qué indicadores hemos escogido? Bueno, pues fijaros, en la familia de indicadores más considerados de precio, hemos utilizado el RSI y 3 variantes del RSI, que esto es una cosa muy interesante, y es que el RSI como tal, pues es un indicador. Hemos escogido indicadores que sean relativos, es decir, no que tengan valores absolutos, precisamente para evitar la distorsión que se produce normalmente en un activo cuando pasa el tiempo y el precio, sobre todo si tiene un sesgo alcista, no tiene nada que ver el precio de 2022 con el del año 2005. Y entonces eso introduce distorsiones de tal manera que si utilizáramos precios con valores absolutos, podría ocurrir que esos indicadores dieran señales en una determinada época de la serie temporal que estamos analizando y en otros no. Pero además de no utilizar
indicadores absolutos, sino relativos. Lo que hemos hecho es algunas variantes de algunos indicadores. El RSI dist SMA es la distancia del valor del RSI a su propia media simple de un determinado número de periodos. Y esto es un nuevo indicador que sorprendentemente aporta información diferente a la del RSI original, incluso muy diferente, de tal manera que nos permite construir sistemas variantes de sistemas. Luego tenemos otra variante del RSI que es el RSI Signal. El RSI Signal es crear una señal binaria, es decir, un 1, un -1 o un 0, ¿vale? Un 0 si no hay señal, 1 si es señal alcista y -1 si es señal bajista. Por ejemplo, si supera el máximo de las últimas, si el RSI supera su propio máximo de los últimos 20 periodos, entonces la señal es 1. Si supera el mínimo de los últimos 20 periodos, la señal es -1. Esa podría ser una manera de crear un indicador alrededor del SI. Y también, sorprendentemente, la información, la cantidad de información que aporta un indicador construido de esta manera, pues es diferente a la del RSI original. Es el mismo método que hemos utilizado para crear una señal sobre un oscilador, el ULTOSC, ¿vale? Que, bueno, pues en lugar de utilizar el indicador original, hemos generado esta señal. Y luego ya tenemos indicadores más clásicos. El indicador de momentum, el ADX, con su DI más y DI menos, que son componentes del propio ADX. Como veis, aquí tenemos un indicador relativo al precio, el cierre de la última vela o de la última periodo temporal dividido por su media simple de X periodos. Tenemos el CCI, también muy conocido, el ARON, el TRIX, el percentil, la curtosis, el coeficiente de curtosis, bueno, la regresión lineal, el ángulo de la regresión lineal sería la pendiente, lógicamente, del precio que estamos analizando, y valores relativos de precio, respecto, bueno, pues tanto al cierre como al mínimo como al máximo, es decir, el cierre del periodo temporal actual dividido entre el cierre de ACN periodos, el mínimo dividido entre el mínimo de ACN periodos, el máximo entre el máximo de ACN periodos y el cierre entre el mínimo. Estos son los indicadores de precio que hemos elegido. Podríamos haber elegido otros, pero de momento con estos obtenemos resultados que, bueno, son prometedores. Vamos a ver qué más indicadores hemos utilizado. Indicadores de volatilidad hemos utilizado 3. El indicador de volatilidad clásico, la desviación estándar de la volatilidad y el indicador también conocido. Todos estos indicadores están en la plataforma TradeStation de forma nativa, de tal manera que los podemos utilizar. Los que están en naranja y en amarillo, ha habido que formularlos, ha habido que hacer una fórmula, pero estos están directamente. Y el ease of movement, que también nos mide de alguna forma la cantidad de movimiento que tiene el impulso, ¿no? que tiene la tendencia. Y luego, volumen. También tenemos 3 indicadores nativos. El Price Vol Trend, que es la tendencia que tiene una combinación de precio-volumen. El Open Interest, que es un indicador muy interesante que nos dice los contratos que están abiertos, el volumen absoluto de contratos que están abiertos. Lo que pasa es que cuando la tendencia es alcista, se considera que ese volumen de contratos abierto lo que hace es empujar esa tendencia alcista. Y lo mismo cuando ocurre una tendencia bajista, ¿no? Y luego el Shaking Money Flow, que también es un indicador de volumen que nos da una información diferente. Evidentemente, esta ponencia no es para hablar de los indicadores y de lo que hacen cada uno de ellos, sino simplemente para explicaros el método que hemos seguido para hacer este experimento y los resultados que hemos obtenido. Aquí, como veis, pues hay 4, 7, 10, 13, 16, 19, 20, 22, 25 indicadores diferentes. Y luego hemos hecho diferentes combinaciones de parámetros, de tal manera que al final nos salen 65 combinaciones de indicadores con parámetros. Eso es lo que hemos probado. ¿Se podrían haber probado muchos más? Por supuesto, y será una de las líneas de investigación que propondremos al final de esta conferencia para quien quiera investigar algo más, ¿no? sobre este al respecto. Bien, continuamos. ¿Qué activos vamos a analizar? Podríamos también haber analizado un espectro de activos muy amplio, pero en este caso nos vamos a fijar en futuros, precisamente por lo que he comentado antes. Vamos a utilizar TradeStation, los datos son especialmente buenos y además hay muchos años, hay mucho histórico que podemos analizar en el caso de los futuros, y son los que veis aquí. Por un lado, materias primas, petróleo y soja. En todos los casos, luego lo veremos, hemos intentado tener datos desde el año 2000, o sea, estamos hablando de 22 años de datos. Lo que pasa es que en el caso de la soja, el contrato continuo de TradeStation solo tiene datos desde el año 2010. Entonces, en este caso, 2010.
En el caso de renta variable, el SP500, que es el índice, digamos, más conocido y más utilizado por antonomasia, ¿no? En Forex hemos cogido el australiano dólar. En renta fija, el bono a 10 años. Y también hemos añadido criptomonedas, que en este caso tampoco tenemos histórico, lógicamente, desde el año 2000, porque no existía el Bitcoin. Tenemos histórico desde el año 2018. El contrato de futuros del Bitcoin. 2018 tenemos 4 años de históricos. Eso hace que los resultados no sean tan robustos en el caso de las criptomonedas. Pero bueno, con este espectro, que ya veis que no son demasiados activos, pero representan, bueno, pues los principales tipos de activos que nos encontramos en futuros en el mercado, ¿no? Históricos, lo que he comentado antes. Desde el año 2000 en la mayor parte de los casos, salvo en la soja y en el Bitcoin. Hasta el año 2022, es decir, estamos hablando de 22 años y 2 meses. Temporalidades. Vamos a analizar, que también esto lo podíamos haber cambiado, una temporalidad, digamos, más de swing trading, que sería velas diarias, y una temporalidad de trading más corto, de operaciones más cortas, que sería horario. ¿Podríamos hacer este análisis con sistemas, por ejemplo, de scalping, en velas de 5 minutos o de 3 minutos o de 1 minuto? Sí, pero hemos preferido reducir el experimento a este caso porque por experiencia sabemos que en esas temporalidades hay mucho ruido y el ruido normalmente hace que a veces los resultados que obtenemos utilizando Machine Learning pues no sean los óptimos. Pero también depende del activo, ¿eh? O sea que esto no digo que no estoy desalentando a hacer esas pruebas, de hecho luego apuntaremos líneas de investigación al respecto, ¿eh? Y luego, por último, el sesgo. ¿Qué es esto del sesgo? Yo voy a intentar clasificar en la serie temporal lo que ha sucedido en las últimas velas, ¿no? Y lo que le voy a pedir a la hora de analizar a los algoritmos es que como mínimo en velas diarias haya habido una subida o una bajada de precios del 0,2% y en velas horarias del 50% como máximo de la diferencia del promedio entre la ganancia media horaria que existe en el mercado en cuestión, ¿vale? La ganancia media horaria medida por el cierre de esta vela con respecto al cierre de la vela anterior, ¿no? De la vela de la hora anterior, ¿no? Esto también es discutible. Aquí podríamos probar diferentes tipos de sesgo. Y ahora veremos cómo hemos diseñado el experimento precisamente para intentar filtrar aquellos sistemas o aquellas estrategias que tengan más probabilidades de poder predecir lo que va a suceder en el futuro y aprovecharnos de ello, ¿no? Muy bien, pues estos son los elementos con los que estamos haciendo el experimento. Fases. Hay una serie de fases, luego las recapitularemos. La primera es extraer los datos. Entonces, ¿qué hacemos para extraer los datos? Programamos en Easy Language, que es el lenguaje de programación de TradeStation, un extractor en el que obtenemos el valor n velas atrás de los indicadores, la combinación de indicador parámetros que hemos elegidos, junto con una etiqueta que nos dice si el precio se ha movido más o menos de un X%, ya sabéis, un 0,2% en el caso de velas diarias y la mitad de la volatilidad diaria en el caso de velas horarias, de la volatilidad horaria, perdón, en el caso de velas horarias, n velas hacia adelante. Es decir, lo que hacemos es, obtenemos el valor que tenía n velas atrás, ese conjunto de indicadores, y vemos si n velas hacia adelante, el mercado se ha movido más o menos un X%, hacia arriba o hacia abajo. En el experimento vamos a hacer solo, de momento, sistemas alcistas, pero podríamos hacer lo mismo para sistemas bajistas y simplemente tendríamos que exigir que se hubiera movido un 2% hacia abajo el mercado. ¿Por qué esta estrategia consideramos que puede ser adecuada para responder a la pregunta de los indicadores predictivos? Porque si nos situamos en el momento de hoy, lo que estamos intentando averiguar es si con una determinada combinación o patrones de indicadores y de parámetros que se producen ahora, somos capaces de predecir si dentro de 2, 3, 4, 5 días, velas, horas, el periodo temporal que estemos haciendo, va a suceder algo que queremos que suceda. Y es que existe un movimiento del mercado a nuestro favor mayor que el umbral que hemos determinado para determinar que realmente esto es un movimiento significativo que nos permite utilizar esta combinación de indicadores como estrategia de trading.
Entonces aquí tenéis el código real utilizado. Bueno, falta alguna línea por debajo, pero vamos, realmente la sentencia clave es esta que pone aquí. En esta sentencia lo que estamos diciendo es que si en este caso estamos haciendo el open, podríamos hacerlo con el close, pero estamos haciendo con el open, ¿no? Si el precio de apertura de la vela actual, mejor dicho, de la vela anterior, porque el 0 ya sabéis que es la vela anterior, ¿no? Dividido por el precio de apertura de hace n velas, es mayor o igual que 1,002, un 0,2%, entonces la etiqueta que vamos a poner va a ser up, es decir, consideramos que es alcista. Y en caso contrario, tanto si es bajista como si es alcista, pero menos de un 0,2%, le vamos a poner etiqueta down. A la hora de analizar datos, vamos a tener una serie temporal con todos los datos de los indicadores que hemos dicho y con esta etiqueta. ¿Qué hemos hecho a continuación? Bueno, pues lo que hemos hecho es extraer ese fichero utilizando ese extractor. Y aquí lo que estamos viendo es abriéndolo en Weka. Estamos abriendo el fichero que hemos extraído haciendo esa combinación. Aquí tenemos toda la lista de indicadores, la lista de combinaciones. Veis que hay algunos que se repiten porque estamos haciendo diferentes valores de esos indicadores, diferentes parámetros, ¿no? En total tenemos 65 combinaciones diferentes de indicadores y parámetros. En este caso hemos extraído desde el año 2000 5.539 velas, que son los días que han pasado en esos 22 años y pico, y hemos clasificado como up 2.400 velas y como down 3.100. Y diréis, bueno, pero yo pensaba que esto más o menos en el promedio debería ser aproximadamente igual, que esto es lo que suele suceder en los mercados, que el número de velas alcistas y bajistas suele ser similar, a pesar de que el sesgo del mercado sea alcista, como en el caso del SP500. A pesar de eso, suele ser un número similar. Claro, pero es que aquí estamos sesgando la extracción de datos. Es decir, solo consideramos alcistas aquellas velas que se han movido más de un 0,2%, y por eso hay un número significativamente menor de ups que de down. Pero estamos haciendo una especie de filtro de mercado, ¿no? En este caso, el experimento en concreto que os estoy enseñando aquí es para velas diarias, ¿vale? Tenemos ya el fichero. Es un fichero que tiene todos estos valores de todos estos indicadores, día por día, desde el año 2000, y día por día la etiqueta que le corresponde. Siguiente paso en el método. Vamos a seleccionar los atributos, entendiendo por atributos los indicadores que realmente correlacionan mejor con esa etiqueta, con la etiqueta del up o del down. Es decir, los indicadores, combinación de indicadores más parámetros, que mejor predicen si el mercado se va a mover más de un 0,2% o no. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y para eso hemos elegido el algoritmo Ranker de Weka. Aquí está dicho, donde podéis reproducir este experimento claramente, ¿eh? Weka Explorer, Select Attributes y Correlation Attribute Eval. Usamos el método Ranker para determinar la correlación de esos indicadores parámetros. Por ejemplo, el RSI de dos periodos. Bueno, pues ¿cómo se correlaciona? Con la etiqueta que hemos puesto de up o down. Evidentemente, a mayor correlación, mayor poder predictivo. Esto es lo que estamos buscando. Muy bien, pues ejecutado ese algoritmo, aquí para el SP500 en ese periodo temporal con velas diarias, lo que nos da es que el RSI de 14 periodos tiene una correlación del 10%. Es decir, es bastante potente. Es muy potente, de hecho. El RSI también de 2 periodos da una correlación del 8,5%. Y ya veis que aquí están las otras combinaciones de RSI que habíamos elegido. Una señal basada en el RSI da una correlación del 6%, la distancia a la media del RSI, el RSI de 14, haciendo una media simple de 21 periodos, tiene una correlación del 5,7%, y el mismo indicador, pero sería el RSI de 2 periodos respecto a su media de 10, tiene una correlación del 2,98%. Aquí hemos puesto solo los ejemplos del RSI, podríamos haber puesto los 65, que es lo que habría que ver para hacer la clasificación completa. Nuestras pruebas indican que las correlaciones menores al 1% no son relevantes, porque se pueden considerar ruido. Aquí, todas las que veis aquí del RSI tienen más del 1%, por lo tanto, serían relevantes. Nos quedaríamos, bueno, ahora veremos con cuáles nos quedamos, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer diferentes combinaciones porque van a ser relevantes todas ellas si superan el 1%. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues de todos esos atributos, de todas esas combinaciones de indicadores y parámetros que nos han salido en el paso anterior, lo que vamos a hacer
es ver qué correlación tienen entre ellos. Es decir, en este caso, los 5 RSIs que hemos obtenido antes, combinaciones diferentes, pues vamos a aplicar otro método dentro de Weka, que se llama, es aplicar el método Ranker, pero en lugar de a la clasificación a los componentes principales, y nos da la matriz de correlación. Ahora vais a ver más en grande. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto estamos correlacionando el RSI de 2 periodos con el RSI de 14, con la distancia a la media de 2 periodos y 10 periodos, etc. De tal manera que lo que vemos aquí es que correlaciones, nuestras pruebas lo que indican es que correlaciones que son aceptables, es decir, que aportan mayor información que solo un indicador, están entre menos 0,6 y 0,6. Aquí en este caso tendríamos, por ejemplo, el parámetro 2 con el 3, que es 0,18, es una correlación muy baja, sería el RSI de 14 con la distancia a la media del RSI de 2 periodos sobre su media de 10, aportan información significativamente diferente, no están correlacionados entre sí, puesto que su correlación es del 0,18. Y le podríamos utilizar ambos, puesto que no están correlacionados entre sí y aportan información distinta. Si somos, digamos, respetamos el criterio que hemos dicho aquí, también tendríamos 0,55 nos valdría, 0,48 nos valdría, 0,35 también y 0,42 también. Es decir, salvo 3 combinaciones que son las que tiene el indicador número 1 con el 2, con el 4 y con el 5, el resto nos podrían servir. Y esto nos sirve para, de todo lo que nos ha salido, que tiene una correlación con la etiqueta importante, entre ellos, si aportan información diferencial o no. Interesa que sea diferente la información que están aportando y que no estén correlacionados entre sí. Hecho esto, lo que hacemos es extraer reglas de trading. Y estas reglas de trading no están basadas en un conocimiento del mercado, están basadas en lo que nos dice el algoritmo de Machine Learning, en este caso el algoritmo Reaper, que luego explicaré un poquito más cómo funciona. Este algoritmo Reaper, nos vamos a Weka Explorer Classify, en Classify utilizamos el algoritmo JRIP, también llamado Reaper, y lo que hace este algoritmo es realmente algo asombroso. Con los indicadores que hemos filtrado utilizando los criterios anteriores, extrae reglas. Es algo parecido a árboles de decisión, pero realmente es un algoritmo más potente que los árboles de decisión. Y fijaros, este tipo de reglas son las que extrae. El RSI de 14 menor o igual que este valor numérico, y además el RSI de 2 periodos menor o igual que este valor numérico, y además el CCI de 7 periodos mayor o igual que este valor numérico, entonces eso nos da una regla de un sistema alcista. Una regla que tiene indicadores que presentan un poder predictivo, por lo que hemos visto antes, y que además no están correlacionados entre sí. O sea que esto es un candidato a una regla para probar una estrategia que esté basada en esta regla. En este caso nos ha sacado 5 reglas distintas. Perdón, 4. No, 4 reglas distintas, porque estas 2 líneas es solo una regla. 4 reglas diferentes. La primera fila es la primera regla, la segunda la segunda. Bueno, C entre H es el close, el cierre de una vela entre el máximo de hace 14 velas. Y así sucesivamente con todos los indicadores. Pero las reglas se extraen por este algoritmo. Es decir, estamos utilizando Machine Learning puro y duro para, utilizando indicadores que teóricamente tienen un poder predictivo, poder extraer esas reglas de sistemas de trading, ¿no? Esto a mí me parece mágico. Yo la primera vez que descubrí esto realmente es increíble, ¿no? Luego diréis, bueno, será increíble si al final sirve para que las estrategias sean ganadoras, ¿no? Pero el caso es que lo son, ¿eh? No todas las reglas que salen aquí van a ser ganadoras. Por eso hay que hacer un siguiente paso. El siguiente paso, bueno, primero voy a hacer una pequeña explicación del algoritmo Reaper. Fijaros, el algoritmo Reaper, que significa en inglés poda incremental repetida para producir reducción de errores. Esto suena así muy técnico, pero es introducido por William Cohen en 1995. Aquí tenemos a William Cohen. William Cohen ahora mismo es un figura, es un crack, tiene un puesto muy importante en Google. Bueno, pues sirve para generar reglas que superen el rendimiento de los árboles de decisión. Por eso os decía que realmente es un algoritmo que, en este caso, funciona mejor que los árboles de decisión. Y utiliza un proceso de 3 pasos: crecer, podar y optimizar. El primer paso utiliza un método de separar y conquistar para agregar condiciones a una regla hasta que clasifique bien un subconjunto de datos. Al igual que los árboles de decisión, la ganancia de información se utiliza para identificar el siguiente atributo de división, y con una regla ya no reduce la entropía, la regla se poda.
Los pasos 1 y 2 se repiten hasta llegar al criterio de detención, momento en el que todo el conjunto de reglas se optimiza utilizando una variedad de heurísticas. Esta es la explicación técnica del algoritmo, pero yo creo que, como antes comentaba con Eduardo antes de empezar la conferencia, creo que lo importante es que sepamos para qué utilizar los algoritmos. Luego, realmente, si queremos profundizar, podemos ya entrar en más honduras, ¿no? Pero es interesante saber que este algoritmo lo podemos utilizar para extraer sistemas de trading, ¿no? Muy bien, pues explicado de forma somera el algoritmo Reaper, nos vamos al quinto paso. Las reglas que han salido antes, las 4 reglas que nos han salido, nos podrían haber salido más o menos, depende de cada vez que ejecutamos este algoritmo. Es un proceso no determinista, tenemos que ir cambiando uno de los parámetros que se llama semilla y podemos obtener reglas diferentes. Bueno, pues se prueban y se validan una por una, utilizando el método de validación que se prefiera. Y aquí hay diferentes escuelas. Nosotros utilizamos un método en el cual dividimos la serie temporal de datos en un periodo in-sample, muestra, y un periodo out-of-sample, donde validamos las reglas que hemos extraído del periodo in-sample. ¿De acuerdo? Pero se pueden utilizar diferentes métodos y aquí en estas conferencias incluso se ha hablado de otros métodos más sofisticados, pero nosotros lo que seguimos es la prueba del principio de Pareto óptimo, es decir, si creemos que sofisticar un método para extraer o para validar un sistema no nos aporta un incremental de beneficio y de mejora en los sistemas suficiente, pues preferimos quedarnos con una solución más simple, ¿no? Que es en este caso dividir los datos en dos partes, ¿no? Y bueno, tenemos la regla 1 que habíamos obtenido antes, pues tiene esta pinta, perdonad que estaba con la regla 1, esta pinta significa, esta es la curva de capital en los últimos 22 años y pico. Entonces, estamos hablando del SP500, velas diarias, y esa regla sola, que os recuerdo cuál es, el RSI de 14 menor o igual que no sé cuánto, el RSI de 2 menor o igual que tal, y el CCI de 7 mayor o igual que tal, es decir, estamos hablando de 3 indicadores, es decir, no es una regla excesivamente compleja, pues nos da este resultado en ese periodo de tiempo. Aquí hay que tener en cuenta que el 30% aproximadamente de los datos son fuera de muestra. De tal manera que el resultado en el último 30%, en el último tercio de los datos, a partir de aquí más o menos, son datos que no han sido vistos por el algoritmo a la hora de generar esta regla. Y eso, pues nos da una cierta probabilidad de que no esté sobreoptimizado. Evidentemente, luego estos hay que llevar los sistemas al mercado real y ver qué sucede, ¿no? La regla 2 tiene una pinta bastante peor. Ya veis que, sobre todo en el último tercio, pues realmente ni gana ni pierde, incluso pierde. La regla 2, os recuerdo cuál era, pues cierre entre máximo de 14 periodos mayor menor o igual que tal, el ADX de 14 mayor o igual que tal, y además el shaking money flow de 14 periodos menor o igual que otro valor. ¿Vale? Vamos con la regla 3. La regla 3 tiene este aspecto. No me gusta demasiado. Ya veis que aquí tiene... Evidentemente, a la hora de analizar las reglas no me fijo solo en la gráfica. Lo que pasa es que a la hora de explicaroslo en esta ponencia estamos viendo nada más que la gráfica. Iríamos a todos los parámetros estadísticos, profit factor, drawdown, es decir, la forma habitual de analizar sistemas en profundidad, por supuesto. Pero la gráfica la verdad es que ya nos da una pista. Yo nunca cogería el 2, por ejemplo. Aquí tenemos la 3 y aquí tenemos la 4. La 4 es la regla que tenía más condiciones y ya veis que no está mal, es prometedora. Vamos a ver qué condiciones tenía la 4. Ya veis que un indicador, en este caso de volumen, menor o igual que un valor, el cociente del volumen de hace una vela, de hace una vela con respecto al de hace 2, realmente es de hace 2 con respecto al de hace 3, la distancia a la media móvil del RSI, de 14,21 mayor o igual que otro valor, curtosis de 14 menor o igual que otro valor, el close entre el high de 14 periodos menor o igual que otro valor y el low entre el low mayor que otro valor. O sea, como veis, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 condiciones. En los primeros casos había 2 o había 3 condiciones nada más. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues hemos intentado comprobar si funcionan adecuadamente estas 4 reglas y yo me voy a quedar con las 2 que considero mejores, que son la 1 y la 4, os recuerdo. Esta es la 1, la tenemos aquí. Al principio en los primeros años no se comporta demasiado bien, pero luego
La verdad es que va para arriba. La 2 la desecho. La 3, aunque no es mala del todo, no me gusta demasiado, también por los parámetros, lógicamente, del sistema. Y la 4 sí me voy a quedar con ella. Y lo que hago es combinar. Obtenemos el sistema ¿cómo? Combinando esas dos reglas. Y aquí tenéis el sistema real. Aquí tenemos la primera regla codificada en Easy Language y la regla 4, que es esta de aquí, codificada en Easy Language. La 2 y la 3 están aquí codificadas, pero están comentadas, desactivadas, porque aquí las pusimos para probarlas. Lógicamente, como las hemos desechado, pues las hemos desactivado. Es un sistema alcista, es decir, solo vamos a comprar. Y además, ¿cuándo vamos a salir? Estamos intentando predecir, estamos hablando de Shift 2, estamos intentando predecir la próxima vela nada más. Entonces, estos sistemas solo van a estar en el mercado una vela. Si es un día, en este caso es diario, un día. Si es horario, una hora. Podría ser más, incluso podríamos hacer optimizaciones, podríamos haber hecho este análisis en lugar de intentando predecir si se aumenta el 0,2% en un día, si aumenta el 0,4% en 3 días, podríamos haberlo hecho, y son otras líneas de investigación para poner sistemas. Lo que pasa es que yo quería hacer un sistema sencillo. Todo este proceso que os estoy contando a mí me llevó menos de media hora sacar ese sistema, para que veáis la potencia del método y del procedimiento, pero evidentemente se puede complicar y se puede optimizar y se puede sacar mucho más el jugo a lo que estamos hablando, porque no me tengo que limitar solo a hacer una extracción y ver qué pasa. Puedo hacer más de una extracción, puedo combinar sesgos, puedo hacer muchas cosas. Puedo introducir un sistema bajista o de cobertura, además del alcista, que es el que hemos creado aquí. Puedo hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que este es un sistema y vamos a ver ¿qué resultado da este sistema? Bueno, pues aquí tenéis la curva de capital, los últimos 22 años de este sistema. La tenéis, no sé si se ve bien, cuando hay puntos verdes en TradeStation es que hace nuevos máximos. Y aquí tenéis la misma curva, pero en sombra negra para que se vea más claramente cuál ha sido la evolución. Pero como me imagino que aquí hay mucha gente que sois, como yo, partidarios de ver esto con datos, pues vámonos a los datos. Pero bueno, la curva, desde luego, con solo 2 reglas, recordemos, solo 2 reglas extraídas de una forma, bueno, pues sin haber exprimido demasiado el jugo, sin haber metido otro tipo de filtros que podríamos haber hecho. Esto en bruto, aquí sale este sistema. Bueno, pues no tiene mala pinta. Alguno podría decir, bueno, ya, pero es que claro, en el SP500 cualquier sistema alcista gana dinero porque tiene un sesgo alcista. Ya, pero es que aquí están 22 años. Y aquí yo no veo en ningún momento el 50% de drawdown o 60% de drawdown que hubo en 2008, que estaría más o menos por aquí. No lo veo, O sea que mejora lo que sería el sistema de hold, ¿no? De mantener, de comprar y mantener. Mejora claramente. Vamos a ver los datos. Evidentemente, bueno, como estoy utilizando TradeStation, los que estéis más familiarizados, pues TradeStation nos da bastantes datos para analizar los sistemas. Pero bueno, nos vamos a fijar en algunos que yo vigilo especialmente, por ejemplo, el Profit Factor. Desde este punto de vista, el Profit Factor, que es de 1,83, yo este sistema todavía para mí no estaría suficientemente preparado para operar, porque yo exijo particularmente un Profit Factor de 2. Y bueno, estamos cerca, pero no lo estamos superando. El Net Profit por operación, o sea, el beneficio neto por operación sería de $241. Lo ponemos siempre en comparación con el valor del TIC y la verdad es que, bueno, pues está bastante bien, es bastante potente. Tenemos un 66,5%, casi 67% de ganadoras, lo cual es también un porcentaje interesante. Es verdad que en 22 años no tenemos muchos trades, tenemos 431 operaciones y bueno, pues hay otra serie de datos que podemos ver aquí. Ya veis que el número promedio de barras son 2, bueno, pero realmente no son 2, porque en una entramos a la apertura y en la otra salimos a la apertura, o sea que realmente es una vela entera. Estamos aquí saliendo a la apertura. Y aquí tenéis las estadísticas de los 22 años. Solo ha perdido en 4 años, de 22, pues realmente de 23, porque el año 2022 sería el año 23 del sistema. 4 años de 23, ya veis que opera poco. O sea, el inconveniente que tiene este sistema, velas diarias, estamos hablando, y porque solo hemos tomado 2 reglas, esto se puede solucionar añadiendo más reglas obtenidas con un sistema parecido a lo que os he explicado, pues ya veis que opera pues, un promedio de entre 20 y 30 operaciones al año, en algún año incluso muchas menos, ¿no? Pero es verdad que es bastante consistente, es decir, salvo algún año flojo que ha perdido, tampoco ha perdido mucho, los años que pierde no pierde mucho,
y hay años que cuando gana mucho, $6.000, $18.000. Está hecho a contrato fijo, es decir, aquí no está, digamos, no tenemos el elemento de gestión de capital, que podríamos introducirlo y también podríamos obtener unos rendimientos mejores, ¿no? Pero no lo hemos hecho. A ver, no es un sistema maravilloso que diga, bueno, he encontrado el sistema del siglo, lo voy a poner y me voy a forrar. No. Pero contando que me ha llevado media hora crearlo, que esto todavía tiene margen de mejora, que además se podría hacer un sistema mucho más completo y más complejo, alcista, bajista, con coberturas, etcétera, creo que el método demuestra la potencia para obtener ese tipo de estrategias de trading hecho con un procedimiento distinto al habitual. No me estoy basando en el conocimiento del mercado, no me estoy basando en temas como posiblemente como estacionalidad y otro tipo de métodos para obtener sistemas, y lo que estoy haciendo es extraer mediante algoritmos de Machine Learning las reglas con los parámetros específicos que se adaptan en este caso a este mercado, a esta temporalidad y a esta serie temporal de datos. Que ahí evidentemente, como en todo sistema, corremos un posible riesgo de sobreoptimización. Repasando el método que hemos seguido, hemos extraído los datos. Extraer los datos implica extraer el valor para todas las velas que estemos analizando, todo el histórico de los indicadores, de la combinación de indicadores y parámetros, más una etiqueta donde estamos introduciendo un sesgo, considerando alcistas si se mueve más de un 0,2% en este caso. Estamos seleccionando atributos, entendiendo por atributos combinaciones de indicadores y parámetros que presentan una correlación alta entre su valor y el hecho de que la etiqueta, es decir, de que la vela dentro de n velas, en este caso una vela después, sea alcista, más de un 0,2% alcista. Luego lo que hacemos es validar que estos atributos que hemos seleccionado, combinaciones de indicadores y parámetros, están descorrelacionados entre sí para añadir mayor información. Luego utilizamos el algoritmo Reaper o JRIP para extraer reglas de trading. Validamos esas reglas de trading con el método que nos guste más y obtenemos un sistema combinando aquellas reglas que hayan validado y que nos gusten más. Y tenemos un sistema para poder operar. Es decir, es un sistema automático, en este caso programado en Easy Language, pero se podría haber programado en cualquier otro lenguaje, porque realmente las reglas que estamos obteniendo se podrían traducir a cualquier otro lenguaje de programación. Y aquí lo que tenemos es el análisis del experimento que os habíamos dicho. ES es el SP500, TY son los bonos a 10 años, CL es el petróleo, S es la soja, australiano dólar y Bitcoin. Esto es velas diarias y esto es velas horarias. Y aquí están el top 5 de los indicadores que más correlación, es decir, que más poder predictivo presentan para esas combinaciones que vemos aquí, para esos activos y para esas temporalidades. Como veis, llama la atención bastantes cosas. Primero, que en las velas horarias hay bastante consenso en los 6 tipos de activos, que son bastante diferentes entre sí, que los indicadores de volatilidad en concreto, la volatilidad de 30 periodos y la desviación estándar de la volatilidad también de 30 periodos, presentan unas correlaciones altísimas con la vela horaria siguiente. También tenemos que en todos los casos, salvo en Bitcoin, por razones obvias, el Open Interest, el número de contratos abiertos de 14 y de 21 periodos, presentan también unas correlaciones altísimas en las velas horarias. Y otra que es consenso en los 6 activos, es el cierre dividido por el máximo de hace 14 periodos, tiene una correlación también muy alta, es decir, un poder predictivo muy alto. Y en velas diarias hay una dispersión más amplia. Ya veis que cada activo se comporta un poco distinto. Donde hay más consenso es el indicador de la desviación estándar de la volatilidad de 30 periodos, que como veis en algunos casos tiene también correlaciones, poder predictivo muy elevado. Pero bueno, es verdad que aquí cambia más. Por ejemplo, el Bitcoin va un poco a su bola, porque el Bitcoin, el histórico es menor, 2018, realmente tiene una preferencia aquí por el ADX, es decir, el ADX con el Bitcoin funciona bastante bien. Pero también las desviaciones estándar de la volatilidad, como veis. Y también el cierre entre el mínimo de 14 periodos. Y también el indicador del ADX, el DI menos de 21 periodos. Sin embargo, en el SP500 tenemos el CCI, el RSI de 14, indicadores de volumen, y Chaikin MF, que también es un indicador de volumen. Aquí con los colores lo que he pretendido diferenciar son indicadores de volatilidad, que están en verde, indicadores de volumen, que están en esta especie de amarillo, y luego en blanco están los indicadores más puros de precio. Las conclusiones con el top 5 podríamos haberlo hecho con todos los indicadores.
todas las correlaciones que aparecen aquí son mayores del 1%, por lo tanto ya tienen un poder predictivo suficientemente potente, ¿no? Pero a mí lo que me ha sorprendido es que los indicadores de volumen y volatilidad tienen un alto poder predictivo. Ya veis que en una hora es escandaloso el poder predictivo que tienen, y en velas diarias, bueno, pues algo menos, porque evidentemente aquí este tipo de indicadores, tipo el DI+, el DI-, pues bueno, pues por ejemplo en el petróleo y en la soja, que comparten características comunes, como veis, al ser dos materias primas que realmente son muy distintas entre sí, ¿no? Pero bueno, realmente coinciden 4 de los indicadores del top 5 coinciden. Por lo tanto, ya veis que también haciendo este análisis podemos ver las diferencias que hay entre unos activos y otros, ¿no? Y bueno, pues más comentarios sobre esto. Yo os digo, se podía haber hecho un análisis. Bueno, ahora os voy a decir algunas líneas de investigación, pero en principio esto nos puede servir también para hacer un trading más clásico, incluso un trading manual o un trading algorítmico basado en usar indicadores que tengan a priori un posible mayor poder predictivo. Nos puede servir como fuente de información para poder hacer otras estrategias basadas en otros algoritmos y en otras formas de hacer esto, ¿no? En otros métodos. ¿Qué líneas bueno, pues de investigación, cómo se puede enriquecer todo este método que hemos explicado aquí? Bueno, pues se podrían combinar reglas alcistas y bajistas para tener sistemas más completos con coberturas. Podríamos utilizar más indicadores o más combinaciones, lógicamente, de parámetros indicadores o indicadores diferentes. Podríamos analizar, por supuesto, más activos subyacentes, no solo los 6 que hemos enseñado aquí, ¿no? Podríamos utilizar algoritmos de Machine Learning diferentes, no solo el Reaper y el Ranker, sino otros algoritmos, ¿no? Podríamos utilizar temporalidades distintas, pues desde ticks, 33 ticks o los que sean, ¿no? Hay combinaciones esotéricas, ¿no? De temporalidades hasta 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30, 1 hora, 4 horas, diario, que son los que hemos visto, semanal, mensual. Evidentemente, para mensual, pues hay un número de velas muy inferior, y a lo mejor las conclusiones que obtuviéramos pues no son estadísticamente representativas, habría que verlo, ¿no? Pero también podríamos utilizar otro tipo de velas, y yo sé que hay personas en esta comunidad que son unos cracks, por ejemplo, usando velas Renko, pero es que es válido completamente el hacer la extracción con datos de velas Renko, por ejemplo, ¿eh? O otro tipo de velas que nos permita, TradeStation permite una variedad de velas interesante, ¿no? Históricos de datos diferentes, es decir, no analizar un periodo de 22 años o 23, que es lo que hemos hecho aquí, que era el máximo que nos permitía, bueno, más o menos TradeStation, ¿no? Sino a lo mejor hacer análisis más segmentados de periodos de tiempo, pues hacer una especie de ventana deslizante, ¿no? Ir viendo pues todos los periodos de 10 años, ver qué sucede y qué indicadores predictivos salen en todos los diferentes periodos de 10 años, desde el 2000 hasta hoy, o periodos de 5 años, o periodos de 3, o periodos de 2, o incluso periodos de 1 año, a ver qué sucede. Evidentemente, cuanto más consistentes sean los indicadores que salen en un mayor número de periodos diferentes, mejor. Ese indicador significa que tiene un poder predictivo en una variedad mayor de situaciones de mercado. Podríamos utilizar también sesgos diferentes. Aquí hemos utilizado el 0,2% en velas diarias, que además habría que analizar si realmente deberíamos haber utilizado el mismo para todos los activos, ¿no? Porque esto es discutible, ¿no? Pero podríamos haber utilizado sesgos mayores, sesgos menores y ver qué sucedía, ¿no? Con esos indicadores predictivos. Y también podríamos haber hecho, además del enfoque de datos, que es el que está basado en Machine Learning, podríamos añadir un enfoque experto, es decir, por nuestro conocimiento del mercado, podríamos introducir algunos filtros de estacionalidad. Pues, por ejemplo, estacionalidad tanto intradiaria como mensual, días de la semana, días del mes, etc. Y de esto sabe mucho Roberto, o sea que si me oye después, le arrancaré una sonrisa, ¿no? Y bueno, pues es cierto que ese enfoque se puede combinar para mejorar los sistemas que salen utilizando esta estrategia. Y bueno, yo os animo a que experimentéis. Realmente los resultados que estamos obteniendo en la escuela son muy interesantes, son brillantes, diría yo, y realmente nos está permitiendo incluso pasar pruebas de cuentas fondeadas que permiten apalancarnos y permiten poder ganar dinero con capital ajeno, de forma, por supuesto, absolutamente legal, utilizando este tipo de estrategias y este tipo de sistemas. Y evidentemente la prueba para los datos lo he hecho con TradeStation. Esto también se puede hacer
con MetaTrader, si queremos hacerlo, y con CFDs. Se podría hacer igual. Lo que pasa es que he preferido hacerlo de esta forma porque teníamos mayor variedad de activos y podíamos hacer las pruebas de una forma más compacta, sobre todo, y con unos datos realmente de buena calidad, ¿no? Y realmente esta ha sido la ponencia. Esto es lo que os quería contar. Y ahora, bueno, pues sería cuestión de abrir un turno de preguntas y conocer vuestra opinión también. Hola, Carlos. ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Conrad. Hola, buenas. Mira, te quería hacerte una pregunta. Has pasado una diapositiva en la que salían los pasos que has seguido, estaba casi al final, Sí. ¿vale?, de la presentación. Previamente al paso 1, que es la lista de indicadores que nos has enseñado al principio, ¿hay una extracción o cómo de una nube de, no sé, 100 o 120 indicadores que pueden aparecer? ¿Cómo habéis hecho esa selección, esa preselección de indicadores para empezar a extraer los datos? Bien, a ver, eso forma parte también del método que estamos aplicando en la escuela. Es muy buena pregunta, ¿eh? Nosotros lo que hemos hecho es, fijaros, aquí lo que queremos es que haya indicadores de estos 3 tipos: de precio, de volatilidad y de volumen. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, aquí hemos tenido en cuenta 2 cosas. Primero, los indicadores que nos permite la plataforma TradeStation y que podemos programar basados en esos, puesto que estábamos utilizando esta plataforma. Ese ha sido uno de los primeros criterios de selección. Pero dentro de esos, podíamos haber elegido muchos otros diferentes, ¿no? Tú te refieres al criterio que seguimos. Para eso, lo que estamos aplicando es esta misma estrategia, pero utilizando, o sea, haciendo un paso previo que consiste en analizar todos los indicadores que nos parecen prometedores o que nos parecen que queremos introducir dentro del experimento, y de ahí obtener cuáles serían aquellos que en diferentes instrumentos y con diferentes temporalidades ofrecen esos resultados más prometedores. O sea, es un filtro previo que habría que hacer. Vale. Evidentemente, aquí hay un conocimiento que está adquirido por la experimentación. O sea, cuando diseñamos el experimento, antes tenemos resultados previos, ¿no?, que nos ayudan a elegir diferentes tipos de indicadores. Tú me puedes decir, ¿por qué el close entre el close N y el close entre el low y no el high entre el low? Por ejemplo, ¿no? Podrías preguntarme, ¿verdad? Pero es que eso sale de que cuando hemos probado el high, el máximo entre el mínimo, pues no han salido resultados potentes. Entonces, cuando no han salido, pues no lo usamos. Pero claro, evidentemente me lo he saltado. O sea, que has hecho muy bien en hacer la pregunta, porque en esta selección de indicadores ya hay algo de conocimiento previo, ¿eh? Pero se puede utilizar la misma estrategia que os he explicado precisamente para llegar a aquellos indicadores que realmente son más prometedores, ¿eh? Exacto. Ahí venía mi siguiente pregunta, es cuando hemos hecho la correlación para ver cuáles son los indicadores que mejor hacen, que mejor correlación tienen con el objetivo que queremos hacer, luego haces la descorrelación, sí, para evitar que den la misma información varios indicadores. Exacto, porque entonces significaría que con uno no voy a usar 2 cuando realmente la información que me da uno ya es suficiente. No me aporta nada nuevo. Sí. Y cuando has hecho esta búsqueda de descorrelación, ¿cómo los has quitado en Weka? Entiendo que de alguna manera los has eliminado para que no te salgan en las reglas, ¿no? Exacto. Lo que puedo hacer es irme a la carga inicial del fichero y yo puedo aquí marcar los indicadores con los que me voy a quedar. Vale. Y entonces ya trabajo a partir de ahí solo con esos. Vale. Eso es lo que hago aquí. Puedo hacer aquí, hay una tecla de remove, que es borrar aquellos datos. Evidentemente el fichero original queda original, pero yo voy a trabajar solo con la selección de indicadores con las que quiero quedarme. Vale, entendido. Más preguntas, más comentarios. En el chat tenemos algunas preguntas. Miguel Ángel, por ejemplo, pregunta cómo evitas el riesgo de sobreoptimizar cuando se utilizan tantos parámetros. Sí, eso es una muy buena pregunta. A ver, en trading es uno de los grandes, de las grandes bestias negras, ¿no? De hecho, Juan Almodóvar, que le tenemos por aquí, ha escrito un artículo que se llama La maldición de la multidimensionalidad. Es un artículo muy interesante que os recomiendo y que habla sobre esto, ¿no? A ver, nosotros somos, por lo menos yo soy de un enfoque muy práctico. Es decir, no necesito saber hasta el final por qué funciona algo y me conformo con comprobar que funciona. Quizá parezca una forma muy cínica de ver las cosas, ¿eh? Pero en el caso de trading me funciona. Entonces, ¿cómo sé yo que no está sobreoptimizado?
porque de 287 sistemas que he creado así, pues hay un porcentaje alto que han ganado dinero en el mercado y por lo tanto han demostrado que no estaban sobreoptimizados. Entonces, a ver, ya os digo, esto muy científico no parece, ¿verdad? Pero sin embargo, es la realidad. Entonces, se puede hacer más científico, ¿eh? Hay un método que se llama el SV3, que es utilizar un tercer conjunto de datos para validar precisamente el modelo, para validar que ese modelo, una vez que lo ponemos en un mercado real, aguanta, es decir, que tiene una vida suficiente obteniendo beneficios. Y esa sería la forma correcta de hacerlo, para intentar evitar la sobreoptimización. Pero no nos adscribimos al mito de que cuantos más parámetros, más probable es que se sobreoptimice, porque en nuestra experiencia, cuando utilizamos el método de Machine Learning, eso no ocurre. O ocurre en un porcentaje bajo y evidentemente siempre va a haber sistemas sobreoptimizados que tendremos que desechar y que tendremos que apagar. Pero ya el mercado dirá cuáles son los que están sobreoptimizados. Y son menos del 50% los que están sobreoptimizados, ¿eh? Claramente, ¿eh? Entonces, bueno, pues no sé si es una respuesta válida científicamente, pero es la que nosotros estamos usando con éxito, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Alexander pregunta, ¿la extracción de reglas usando el algoritmo JRIP se hizo bajo alguna cross-validation específica o la validación es solo posterior de cada regla? La validación ha sido posterior, pero podríamos haber hecho una cross-validation, ¿eh? O sea, y hemos probado ambas cosas, ¿eh? Tampoco hay demasiada diferencia, ¿eh? Pero sí se puede hacer con un cross-validation. Aquí lo importante es experimentar, ¿eh? Y ver qué resultados obtenemos de una manera y de otra. Por eso os digo que siempre nos vamos al máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, ¿eh? Que hay veces que eso nos hace tomar algún riesgo y luego lo que hacemos es rectificar, ¿no? Y volver al sistema más robusto. Pero efectivamente, lo FETEN sería utilizar cross-validation, ¿eh? Pero no lo hemos hecho aquí en este caso, ¿eh? Y los datos también pregunta que no fueron normalizados antes de utilizarlos en Weka, porque no es necesario con los algoritmos de Machine Learning utilizados, ¿no? Efectivamente, hay algoritmos que sí precisan de una normalización previa. En este caso no es así. Y además hay otra ventaja. Como estamos utilizando siempre indicadores relativos, no absolutos, también, digamos, se reduce esa necesidad de normalización. Y vuelvo a lo mismo. Sin normalizar utilizando estos algoritmos, estamos obteniendo buenos resultados. Es cierto que otra línea de investigación sería qué pasaría si o bien utilizamos otros algoritmos o bien incluso con estos normalizamos los datos y a lo mejor obtenemos mejores resultados. Es otra línea de investigación que hasta ahora no hemos profundizado en ella, ¿eh? Pero es cierto, ¿eh? De momento no nos ha hecho falta normalizar, ¿eh? Javier pregunta, muy interesante la exposición, pero el método que has expuesto aquí, ¿qué aporta sobre software como Strategy Quant, que extrae mediante algoritmos y sistemas de trading u otros como Expert Advisor Studio, etcétera? Y además incorporan en un mismo software los algoritmos de Machine Learning y su implementación en el lenguaje de trading sobre el que trabajamos. Bueno, la pregunta también me parece muy interesante. A ver, yo personalmente he utilizado Strategy Quant, no he utilizado Expert Advisor Studio, Strategy Quant sí, y es muy distinto lo que se hace en Strategy Quant que es lo que hacemos aquí. En Strategy Quant se hacen unas combinaciones genéticas por fuerza bruta, donde realmente se obtienen millones de reglas. La mayor parte de ellas suele ser una fábrica de sobreoptimización. Lo digo porque yo las he utilizado y he comprobado esto. A lo mejor hay otras personas que lo habéis hecho de otra forma y os han dado mejores resultados. Y realmente ahí no está, Strategy Quant no está filtrando las reglas por el posible poder predictivo que tengan. Depende del algoritmo que estén utilizando, pero normalmente están utilizando combinaciones simples de operadores tipo división, suma, resta. En algún caso sí hay algún algoritmo más complejo, pero que yo sepa no están utilizando un método parecido al que estamos siguiendo aquí. Estamos intentando correlacionar lo que sucede hoy con lo que sucede n velas por delante. Eso no lo está haciendo Strategy Quant. No sé si esperar eso estudio hace algo parecido. Creo que no, ¿eh? Y yo creo que la raíz del método es distinta. Los resultados a lo mejor podrían ser parecidos, ¿eh? Que creo que tampoco. Pero digamos, en la raíz del método lo que estamos haciendo es intentar aprovechar esos algoritmos para incrementar el poder predictivo de las piezas de los ladrillos que estamos utilizando en las reglas de los sistemas que estamos extrayendo. Bien, Valentín pregunta, te quedas con 400 datos de 5.000 datos. No son muy pocos, no induce a sobreoptimización. Enhorabuena por la ponencia. A ver, no me quedo con 400, depende, a ver, vamos a verlo. Sí, está un poco vaga la Fijaros, aquí
yo me estoy quedando con 2.400 de 5.500. Claro. ¿Te referías a eso o te referías a otra cosa? Yo me estoy quedando con 2.400 velas. No, me refiero que al final te quedas con 400. ¿Cómo ves que me quedo con 400? 400 trades. Ah, bien. Con- Claro, o sea, cuando extraigo las reglas, te refieres. Sí, sí, cada regla tiene, sí, aproximadamente, cada regla tiene 400 operaciones. Efectivamente, claro, este es el trabajo del algoritmo de Machine Learning. Es decir, está extrayendo reglas, como si fuera un árbol de decisión, pero más complejo, donde solo esas 400 operaciones cumplen las reglas del sistema. Eso es lo que nos está diciendo Es decir, yo no voy a pretender operar todos los días continuamente, entonces no estaría haciendo ningún filtro, no estaría obteniendo ningún poder predictivo ahí, ni estaría aprovechando ningún poder predictivo. Estoy simplemente extrayendo las operaciones que más probabilidad tienen con esa combinación de parámetros de obtener un beneficio de más del 0,2% en la siguiente vela. Eso es lo que estoy extrayendo. Lo que pasa es que las reglas también están descorrelacionadas entre sí. Si hiciéramos la correlación entre la regla 1 y la regla 4, el momento en el que entran las operaciones es diferente, no entran a la vez. De hecho, la forma en la que he programado el sistema final impide que entren dos operaciones a la vez. Solo puede haber una operación simultánea. Podríamos haber también permitido más de una operación a la vez, pero en este caso solo entra una operación simultánea. ¿De acuerdo? Entonces, es normal que nos quedemos con 400. Pero no me preocupa, es decir, yo tengo, a partir de 200 entendemos que es estadísticamente significativo los resultados que podemos obtener. Yo tengo una regla con 400 operaciones, otra con otras 400, la suma de ambas nos dan 600, 700 operaciones. Bueno, es verdad que en 22 años son pocas operaciones, pero hay formas de incrementar el número de operaciones. Podemos introducir más reglas, podemos irnos a ver las horarias en lugar de diarias y tendríamos muchas más. Es decir, no me preocupa el hecho de que está haciendo bien su trabajo, es decir, está filtrando aquellas operaciones que realmente tienen más probabilidad de ganar, en este caso, siguiendo el sistema. Entonces, uno de los problemas que sí he dicho de esta estrategia en concreto, de la que hemos puesto como ejemplo, es que evidentemente opera poco. Entonces, desde ese punto de vista, pues queda pobre. O sea, solo operar con esta estrategia, pues tampoco me parecería una buena idea, ¿no? Muy bien. Más cosas. Podéis abrir también el micrófono si queréis, en vez de escribir en el chat. Aquí hay una pregunta muy interesante sobre... ¿Has realizado pruebas donde la variable target tenga más de dos valores? Es decir, dividir la variable target en niveles, por ejemplo, deciles de retornos. A ver, esto es algo que nosotros tenemos en mente hacerlo, pero no lo hemos hecho. O sea, creo que da muchas más posibilidades. Es cierto que el tratamiento de los datos y la forma de diseñar el experimento se complica un poco, pero no lo hemos hecho. Pero es una línea prometedora de investigación. O sea, en lugar de up-down, como sería el caso, en este caso estoy prediciendo la dirección de la vela, podríamos intentar predecir el nivel del percentil o del decil de los retornos sucesivos. Y bueno, pues saldrían cosas interesantes seguro. O sea que bueno, es una muy buena observación, Alexander. Muchas gracias. Más cosas. ¿Alguien se anima a poner en práctica esto? Aparte de los que ya lo conocían, que hay algunos por aquí. Muy prometedor, sí. ¿A ti qué te parece, Eduardo? Tú que seguramente esto no lo habías, bueno, no lo habías visto antes, ¿no? De que yo te lo pasara con la ponencia, ¿no? No, está curioso. Hay que... Lo que pasa es que efectivamente hay mucho conocimiento implícito que se da, o sea, que guías a los algoritmos, que eso es bueno. No dejas al algoritmo que haga todo el trabajo porque entonces no te soluciona nada, seguramente. Sí, no es un aprendizaje automático no supervisado, efectivamente. O sea, aquí está guiado, digamos. Está muy guiado, sí. Está guiado, es cierto. Y eso es bueno, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Raúl, que me está aquí felicitando. Raúl también conoce el método, o sea que ya te digo, los que no lo conozcáis, os animo a que os acerquéis a nuestra escuela de sistemas inversores, que ahí estamos haciendo esto continuamente y de hecho el método viene de ahí y los resultados que estamos obteniendo avalan lo que estamos contando, que eso es lo que es interesante, porque esto ya está funcionando en sistemas reales, en cientos de sistemas reales, en cuentas reales
de alumnos y de profesores, lógicamente de la escuela. Entonces es algo que nos tiene muy orgullosos, ¿no? Alexander pregunta, durante los backtests no se hizo gestión de riesgo ni se usó stop loss. No, porque aquí lo que estamos haciendo es, como estamos siempre cerrando la operación a la apertura de la vela siguiente, podríamos haber hecho otra estrategia de salida, pero claro, aquí el poder predictivo es el de una vela. Y entonces yo me estoy ciñendo a que voy a ganar un 0,2% con una probabilidad más alta de lo normal, de lo habitual. Voy a ganar como mínimo un 0,2% en una vela y yo salgo a la vela siguiente. Si yo hubiera hecho este método intentando predecir el retorno en las 3 velas siguientes o por deciles, como decíais antes, pues a lo mejor hubiera sido más interesante aplicar otro tipo de estrategia. Es cierto que podíamos haber introducido stop loss. Lo que pasa es que nuestra experiencia en este tipo de estrategias es introducir un stop loss fijo, o bueno, relativo al número de contratos, etcétera, normalmente perjudica la estrategia. Pero se puede hacer análisis, se puede intentar ver si se puede mejorar con una estrategia de salida diferente a la de simplemente pasa una vela y cierro. Es lo que estoy haciendo aquí, con lo cual es bastante sencillo. Aquí no estoy introduciendo otro elemento de posible sobreoptimización. Simplemente me estoy ciñendo a que como he intentado predecir la vela siguiente, salgo a la vela siguiente. Es lo que estoy haciendo, para ser totalmente coherente con lo que quiero conseguir, ¿no? A ver, nosotros lo que hemos comprobado es que si intentamos hacer predicciones, por ejemplo, a 10 velas vista, el poder predictivo decae muy por debajo del 1% de correlación. Y por lo tanto no son operables ese tipo de sistemas. Hasta 6 velas se pueden conseguir resultados medianamente decentes. Pero por encima de 6 esto decae mucho, ¿eh? Muy bien. Ángel te dice que muy buena presentación. Enhorabuena, Carlos. Muchas gracias a todos por Gloria, vuestro tiempo, por vuestro interés y también a los que lo vean en remoto, en diferido, ¿no? Que también seguro que espero que les guste, ¿no? Gloria dice que tiene muchas posibilidades este camino. Aquí hay lo que dice Gloria tiene mucha razón. Hay veces que hay cosas que son desconocidas para las personas que estamos en este mundo. Por ejemplo, la plataforma Weka, que tiene unas posibilidades increíbles, es software libre y realmente está a disposición de cualquiera que quiera investigar utilizándolo. Y nos permite utilizar algoritmos muy potentes que evidentemente muchos de ellos están diseñados para otras cosas, pero lo que hay que descubrir es su aplicación al trading y realmente si nos pueden ser útiles, ¿no? Y en este caso, JRIP o Reaper y Ranker pues nos sirven para nuestros objetivos. A lo mejor resulta que hay otros algoritmos todavía mejores y más potentes. Pues se trata de seguir investigando, por supuesto, Pero tenemos una colección casi infinita de algoritmos dentro de esta plataforma. Me preguntan si se podría implementar order blocks o es una idea muy tonta. La verdad es que lo desconozco, si se podría implementar. Lo desconozco por completo, así que no sé si alguien tiene alguna idea al respecto o puede comentar algo al respecto, pero lo desconozco por completo, o sea que siento no poder contestarte. Carlos, sí. Una pregunta. Previo a la selección de esos 20 o 18 indicadores del inicio, ¿Sí? ¿te podría utilizar el algoritmo genético que proporciona Weka para hacer un filtraje previo? Hablo del que tiene pocos conocimientos sobre qué indicadores ha de partir, ¿no? Pues... De hecho, podría formar parte del propio método el utilizar ese algoritmo genético. Lo que pasa es que he preferido no contarlo porque complicaría también la exposición y evidentemente, bueno, pues es un paso más que puede ser útil cuando a priori no sabes cuáles son los indicadores más potentes a utilizar. Eso es cierto, sí. Sí, se puede hacer, Conrad. Totalmente. Me parece que se te ha ido el sonido. Sí, exacto. Vale, ahora sí. Ahora el cacharro aquí delante. Vale, pues sí, perfecto. No, para mi conocimiento también, como yo también parte de la escuela y estoy aprendiendo, pues mira, me surgen ideas que... Y de hecho, ese algoritmo genético lo puedes utilizar antes para esa selección previa o después de haber hecho el filtrado por descorrelación. También lo puedes utilizar después. Lo que pasa es que hay que ver el valor que añade ese paso, ¿no? Ya.
Antes yo creo que se añade bastante valor, sobre todo si no sabes qué indicadores utilizar. Después yo creo que añade menos valor, ¿eh? Pero esto ya es probar. Perfecto, gracias. ¿Más comentarios, más preguntas? Animaros ahora que le tenéis delante, que luego... Sí, buenas, ¿se escucha? Has intentado predecir volatilidad. Muy buena pregunta. A ver, no lo he probado, pero una estrategia similar se podría utilizar para predecir volatilidad, efectivamente, ¿eh? Y en este caso incluso se podría combinar con una estrategia, por ejemplo, para operar el VXX, el VIX o instrumentos similares, ¿no? Y, a ver, no lo he hecho, ¿eh? Pero ahora que lo dices, tiene mucho sentido el intentar hacer eso. En lugar de predecir una variación en el precio, predecir variaciones en la volatilidad en las próximas X velas o X periodos temporales, ¿no? Bueno, periodos temporales, o si utilizas velas Renko, no son periodos temporales, son saltos en el precio o en la volatilidad en este caso, ¿eh? Sí, sí, se podría hacer, ¿eh? Y fijaros que Alexander dice que si se podría hacer metaetiquetado para el dimensionamiento de posición para sistemas con periodos de predicción más largos. Tiene razón, es decir, podría servir como una especie de detector de régimen de mercado. Podríamos tener una etiqueta en lugar de simple, múltiple, tanto de precio como de volatilidad, y ver qué sucede ahí, ¿no? Y poder clasificar el régimen de mercado y también el posicionamiento de los sistemas, como bien estás diciendo. Seguramente ese metaetiquetado nos permitiría predecir con periodos más largos, como bien estás diciendo, en lugar de limitarnos a 6 velas, que es el límite que hasta ahora hemos comprobado que esto funciona, podríamos irnos más allá. No sé hasta cuánto más allá, ¿eh? Por eso es tan interesante y tan apasionante esta línea de investigación, porque nos da lugar a todo este tipo de cosas que estáis comentando aquí. Yo creo que son líneas para dedicarle tiempo y para obtener resultados y conclusiones. A lo mejor de alguna de estas ideas, si Eduardo me deja y si alguien no toma el relevo, hacemos la ponencia del año que viene, ¿eh? Con alguna de las ideas que estamos diciendo aquí para poder evolucionar lo que hemos contado, ¿eh? O sea que sí es muy interesante. Muchas gracias, ¿eh, Alexander, a esta propuesta, ¿eh? Siempre tienes abiertas la puerta en las ponencias de RoboTrader. Pues fíjate, lo de la volatilidad me gustó muchísimo, ¿eh, Alexander? O sea, además, como bien dice él, si sabes que dentro de 6 velas subirá la volatilidad, puedes dimensionar mucho mejor tanto tus operaciones como las estrategias, ¿no? que estés utilizando. Y no solo eso, también puedes irte a instrumentos que operen la volatilidad y obtener un rendimiento ahí, ¿eh? Uh-huh. Sí, es más fácil normalmente predecir la volatilidad que... Exacto. Normalmente es más estable, es decir, la volatilidad tiene un comportamiento mucho más noble, ¿no? que los precios, esa es la realidad, ¿eh? Sí. Javier, me parece que había abierto el micrófono antes, puedes abrirlo ahora. Sí, gracias. Era para hacer una pregunta. Ya que estaba utilizando Machine Learning en la extracción de indicadores predictivos, ¿ha probado a utilizar el Machine Learning, pero en vez de utilizarlo en este tipo de indicadores basados en el precio, en el volumen, otro tipo de indicadores más factoriales, como pueden ser momentum, low volatility, quality, etcétera, que pudieran darle pues más largo plazista, pero también un poco diferente al precio, a mantener el precio siempre como uno de los indicadores base? A ver, realmente hemos intentado utilizar 3 tipos de indicadores. Precio, que es verdad que son muchos de ellos, volatilidad y volumen. Sí. El momentum sí lo hemos utilizado, ¿eh? Ahora, otro tipo de indicadores como de sentimiento, eso no lo hemos utilizado, pero podríamos intentar incorporarlos a esta estrategia. Realmente esto es válido para cualquier tipo de indicador que queramos introducir, siempre y cuando podamos obtener los datos, claro, que a veces es lo difícil, ¿no? De hecho, el indicador de Open Interest, que normalmente tenemos la suerte de que TradeStation nos lo ofrece, pero es un indicador que no es muy frecuente verlo en los sistemas. Y sin embargo, ya veis que tiene un alto poder predictivo, ¿eh? Ese indicador lo que te da es una idea de volumen y de volatilidad, ¿no? Realmente de volumen. Por lo tanto, sí estamos utilizando no solo indicadores más basados en el precio, y la respuesta es sí, se pueden utilizar otros indicadores que nosotros no hemos usado con la misma estrategia. Realmente se trata de decidir cómo pones las etiquetas y realmente qué quieres analizar, ¿no? Y qué quieres predecir y qué sesgos vas a utilizar.
Pero aquí en la coctelera podemos poner cualquier tipo de indicador que sea del cual podamos obtener unos datos y puedan ser tratados por estos algoritmos. Que pueden ser incluso una señal, un filtro que simplemente diga sí, no. Por ejemplo, hay un indicador que es el indicador de Hurst, que lo que hace es, o el índice de Hurst, que lo que hace es, bueno, de alguna forma mide la memoria que tiene el mercado, y podríamos hacer un filtro también. El mercado ahora mismo demuestra que tiene un cierto tipo de memoria o no. Y podemos hacer un filtro 1,0 o 1-1, de tal manera que lo podríamos utilizar aquí. O un indicador de sentimiento del mercado. Pero ya digo que aquí la dificultad sobre todo es de obtener los datos. Y nos hemos basado en los indicadores que tiene TradeStation en este caso, que es verdad que son muchos, ¿eh? O sea, hay muchos indicadores que probar y algunos que a lo mejor son desconocidos por mí, ¿eh? Y se trata de poder experimentar con ellos. Sí, pero la estrategia, el método es válido y ahí puedes meter en la coctelera los indicadores que tú quieras y combinaciones de indicadores que tú quieras. Gracias. ¿Y qué podría aportar en lugar de correlaciones las cointegraciones en el método que ha utilizado? ¿Podría aportar algo más? A ver, las cointegraciones normalmente son más, o sea, dan más valor en los sistemas de pair trading. Es decir, yo lo que intento encontrar son dos activos que estén o bien correlacionados o bien descorrelacionados y digamos, la cointegración lo que me asegura es que el comportamiento va a ser el que yo quiero que sea. Es decir, que me permite hacer estrategias, por ejemplo, de delta neutral, ¿no? Y eso ahí tiene bastante valor. Aquí realmente yo no te puedo contestar si aportaría mayor valor la cointegración que la correlación, porque no lo he probado. Con la correlación los resultados son suficientemente buenos. Si además metiéramos la cointegración, pues posiblemente podría mejorar el método. Sí, es otra posibilidad, sin ninguna duda. Gracias. Valentín dice, ¿harías un sistema en TradeStation después de esto? ¿A qué te refieres con haría? Claro. El sistema está hecho. O sea, el que os he mostrado es un sistema real que se podría operar. Ya os digo que tiene algún dato que no me convence del todo, pero bueno, es operable, ¿eh? Y de hecho yo me podría poner a hacer sistemas como estos como churros, ¿eh? O mejorarlos, evidentemente, hacerlos un poquito más sofisticados, con algún filtro adicional, etcétera. Pero yo ahora mismo estoy utilizando este tipo de sistemas en TradeStation, ¿eh? Los estoy usando en la realidad, en mis cuentas reales, ¿eh? Valentín, no se te ha oído bien. Me refiero solo a hacerlo en TradeStation o en MetaTrader. ¿Hola? Sí, se te oye. Es que no acabo de entender la pregunta. Es decir, este sistema está hecho en TradeStation. Bueno, está hecho con Easy Language, que es el lenguaje que utiliza TradeStation. Y está hecho para TradeStation. TradeStation para llevarlo al mercado, más que otra cosa. Los parámetros los sacas de Weka. Sí. ¿Vale? Entonces tú lo que haces es sacar los parámetros de Weka y los aplicas a un sistema en TradeStation. Sí. Pero no desarrollas el sistema en TradeStation, lo desarrollas en Weka. Pues, o sea, tú lo que estás utilizando TradeStation es para llevar las órdenes al mercado. Sí. Vale, pero cuando tú dices desarrollar un sistema en TradeStation, ¿a qué te refieres? Porque TradeStation lo que utiliza es un lenguaje de programación que es Easy Language. Y tú ahí puedes programar lo que te dé la gana. Yo he utilizado Weka para sacar las reglas de la programación. Pues te digo, tú también utilizas TradeStation para sacar las reglas de la programación, ¿vale? Siguiendo No, porque ahí tendrías que programar todos los algoritmos. Claro. No, pero me refiero a un sistema tradicional, no un sistema de trading algorítmico. Vale, yo cojo, por ejemplo, me pongo una media larga, ¿sí? Y un RSI2, ¿vale? Sí. Pues ese es un sistema tradicional, entiendo yo. ¿Vale? Ah, vale. O sea, estaría programado también en Easy Language, que es el mismo lenguaje de programación, pero las reglas, en lugar de sacarlas de Weka, las sacaría de mi conocimiento del mercado, por así decirlo, ¿no? Eso. A ver, teniendo un avión con misiles láser guiados, prefiero utilizar el avión con los misiles láser que utilizar un arco y unas flechas. Esa es mi respuesta. ¿Sabes? O sea, el Machine Learning es como el avión con misiles láser guiados. Y el sistema tradicional del RSI2, que ojo, que puede funcionar muy bien, ¿eh? Es como el arco y las flechas. Entonces, todo depende de ese valor diferencial que me dé un sistema frente al otro.
Esto es como lo que decía antes. Yo todavía no conozco ningún sistema rentable a largo plazo que utilice solo 2 medias móviles, lo cual no significa que las medias móviles no sean interesantes para detectar tendencias o para hacer otro tipo de cosas combinado con otras cosas, ¿no? Pero solo con eso realmente me resulta muy complicado el obtener sistemas rentables, ¿eh? Pero no digo que haya gente que lo consiga, ¿eh? Seguramente yo no lo he conseguido. Lo que es el sistema tradicional, ¿eh? Y lo mismo me valdría para MetaTrader, ¿eh? O sea, da igual, aquí estamos hablando de la forma en la que generas las reglas, ¿eh? Entonces, a mí se me ocurre que el RSI de 2 es muy bueno, pues venga, voy a probarlo. Bueno, pues lo puedes hacer. Pero esto, digamos, es digamos, trading algorítmico tradicional, por así decirlo. Esto es trading algorítmico con Machine Learning. Y ahí creemos que tenemos una ventaja. Más cosas. Pues muy bien. Enhorabuena por la ponencia. Ha sido muy clara y mucha food for thought, ¿no? Que se dice. Hombre, lo importante es que genere líneas de trabajo y que la Exactamente, gente, hay mucho. exacto, pueda aprovecharlo, ¿no? Para a partir de ahí generar sus propias ideas, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues al final estamos aquí para intentar batir al mercado, ¿no? Y si tenemos herramientas más potentes, tendremos más posibilidades de batir al mercado. Y esta es una de ellas, ¿no? Es una de las posibles. Hay muchas otras, ¿no? Pero realmente es un método que yo creo que lo bueno es que lo estamos probando en la realidad y estamos obteniendo resultados muy, muy, muy potentes, ¿eh? Estupendo. Voy a dejar de grabar. Pues muchas gracias a todos los que estáis aquí. Ahora, si hay algún comentario fuera de grabación que alguien quiera hacer, yo aquí encantado también de conversar de trading. Como dice